Bienvenidas, bienvenidos todas, todos al patio de mi casa, que es particular, se barre y se moja como los demás. Y hoy tenemos un gran invitado, Francisco Javier González, cronista deportivo, periodista deportivo, director editorial de TUDN. ¿Cómo estás, Francisco? Pues qué gusto un poco bien, Enrique, qué gusto verte. ¿Cómo estás? En el patio de tu casa, oye, qué maravilla. Oye, ¿tenías patio cuando eras joven? No, hubiera querido tener patio, pero no tenía patio, ¿no? Pero jugabas en patios, ¿fútbol? Pues jugaba ¿En la fútbol, calle? mira, yo te voy a decir, nosotros vivíamos primero en la colonia de los Doctores, muy chiquitito, nos mudamos a la colonia Roma. Y en la colonia Roma, pues no había muchos espacios donde jugar. Además, el hermano del que yo seguía, yo fui el último, me llevaba 7 años. O sea, tú eras el más chico. Yo era el más chico por 7 años. El consentido. Pero por supuesto que sí. Aquí me tienes. ¿Cuántos hermanos? 4. 4. 2 hombres, 2 mujeres, las 2 mayores mujeres, luego un hombre y luego yo. Entonces, cuando mi hermano, que era 7 años mayor que yo, no tenía nada que hacer y no se aburría jugando conmigo, que era lo común que si se aburriera, en el pasillo del departamento, que era amplio, o yo lo veía muy amplio y era muy pequeño, pues ahí jugábamos. Ahí echaban la cascarita. Pues a tirar, era un pasillo muy estrecho, él se ponía de portero, y yo sospecho que más de un gol se dejó meter. Pero como buen hermano. Como buen hermano. Para quienes nos están viendo, que a lo mejor son muy chavos, muy chavas, en las redes sociales, la generación Z, o para quienes se quedan dormidos en una cueva 20 años o 25. ¿Quién es Francisco Javier González? ¿Cómo rezaría tu autobiografía, digamos, en una cuartilla? En una cuartilla, pues yo creo que Francisco Javier González es alguien que se dedicó a ser comentarista deportivo porque encontró en el mundo del fútbol particularmente una hoguera de pasiones que no encontró en otro lado. El ver gente en un estadio con bufandas, particularmente en Europa, cuando llegaban fotografías, alguna imagen perdida por ahí, estamos hablando de hace muchos años, me emocionaba mucho. Antes de Instagram, TikTok y todas esas redes sociales. No, bueno, ¿no? Pero ni en proyecto estaba todo eso. Y las primeras veces que fui a un estadio de fútbol no me percaté de eso. Yo iba con mi papá, porque mi hermano, 7 años mayor, se empezó ya con la edad de las novias y de los cuates y de salir de mi papá, que siempre iba con mi hermano al fútbol, ambos necaxistas, ambos ya fallecidos, pues dijo, te vienes conmigo. Entonces yo le pedía, sí, no condición, porque a esas alturas de la vida y en esa época no podías condicionar a tus padres. Con una mirada te daban una bofetada. Sí, en la casa hablamos. Exacto. ¿No? Dice, oye, sí, pero me compras un cuento, ¿no? Para yo leerlo mientras tú ves tu partido. Va. Me llené de cómics, yo era fan de los cómics y yo no sabía ni quién estaba jugando, Enrique. Hasta que llegó el Mundial de 1970, veo en la tele la Copa del Mundo, habiendo ido muchas veces al estadio, pero como si no hubiera ido, no me importaba. Y veo jugar a Pelé, y veo jugar a Brasil, y veo jugar a México. Digo, no, yo de aquí soy. Y ahí me enganché. Una historia muy parecida a la tuya con el fútbol para siempre. A mí me agarró el fútbol con el 86. ¿Ve? Con la selección mexicana de fútbol. Sí. Y particularmente con Pablo Larios Iwasaki, que era el portero... Acróbata, sí, el arquero de la selva, le decían. El arquero de la selva. O la pantera negra, le llegaron así en Europa después, en el 90, cuando México fue a un tour de sparring. Claro. Porque estaba eliminado del Mundial de Italia, por razones que todos conocemos, y si no, googlen. Oye, Francisco, 70 en México, 86 en México, y 2026 de invitados, convidados de un Mundial de Fútbol otra vez. 40 años después del 86 y 56 años después de 1970. Así es. ¿Cómo es el fútbol hoy? ¿Cómo ha cambiado generacionalmente hablando? Porque hoy todo se ha transformado. El consumo de contenido se ha transformado radicalmente con las redes sociales, el mundo digital, las plataformas. Incluso la UEFA hizo unos años atrás un estudio de que estaba perdiendo público joven. Sí. Justamente por esta invasión de las pantallas digitales. ¿Cómo ves el consumo de fútbol, los jóvenes en el fútbol? Nosotros que éramos jóvenes cuando nos atrapó el fútbol y nos apasionó el fútbol, de alguna manera, ¿cómo hoy se relaciona, cómo ves la relación de los jóvenes de los generación Z con el fútbol, por ejemplo? Qué buena pregunta. Mira, yo pienso que, y te vas a ubicar perfectamente viendo partidos del Mundial del 86 en la sala de tu casa, de punta a punta sin que nadie te interrumpiera. Tu comunión era con el fútbol.
Hoy el fútbol es, como muchas otras cosas, una excusa para socializar a través de la segunda pantalla, chateando con los cuates en el antro, vemos el partido, pero no le damos tanta importancia. Y sí me pregunto yo, no únicamente qué va a pasar con el fútbol, sino con muchas otras cosas, porque hoy las nuevas generaciones todo lo prefieren mucho más veloz, mucho más rápido. Y cortito. Cortito y al pie. Cortito, no me compliques, etcétera. Entonces, el fútbol yo creo que tiene un sabor al tratar de desentrañarlo. Y no únicamente la parte táctica, de la cual me parece que se está abusando demasiado. Sí, si yo veo un carro padrísimo aquí afuera del patio de tu casa, no te pregunto qué motor trae o qué válvulas usa. No, yo digo qué belleza de coche. Y habrá a quien sí le gusta la parte técnica. Hoy me desvío un poco, pero creo que la parte táctica, estratégica está ocupando demasiado espacio. O sea, el aficionado común no está, es un 4-4-2 y un 5-2-3 y un 8-4-3. Ya hasta creo que se me salieron más de 11. Claro, no, es que así pasa. A ver, yo te pregunto a ti y a nuestros amigos. En una cena entre cuates, ¿cuántos hablan de táctica cuando tocan el tema del fútbol? No, nunca. ¿Verdad que no? No. Pues bueno, en tus cenas tal vez sí. No, en mi cena sí. Yo trato de cambiar el tema porque a mí me gustan más las historias que del fútbol. El ver a la afición de Bolivia, cómo se traslada desde La Paz en automóvil para llegar a México, a Monterrey, para ver un partido de repesca en el que Bolivia además no califica a la Copa del Mundo. Esa devoción es la que me metió el fútbol, además, por supuesto, de los ídolos y todo eso, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, en la conversación, me parece que antes el fútbol era lo que nos llenaba. Hoy es la excusa para llenarnos con otras cosas en términos generales. También conozco chavos muy apasionados del fútbol que no se pierden una jugada y a los que no les puedes hablar mientras está el partido en desarrollo. Pero en lo general creo que pasar otro tiene que ser algo más rápido. Yo leía también hace poco que decías, es que como alguien preguntaba, es que como los chavos, las chavas, consumen el fútbol únicamente con highlights. Esa es su forma de estar en contacto con un deporte, no hay otra. No, y por eso el éxito, por ejemplo, en las plataformas de YouTube, por ejemplo, de video, resúmenes. Los resúmenes extendidos. Dicen, no, hay gente que dice, no, va a pasar 2 horas, 2 horas y 10, 2 horas y media frente a la tele o en la pantalla. Mejor ya en la noche, cuando acabe mis compromisos, veo 20 minutitos de ver lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero yo creo que es... ¿Y tienen éxito esos videos? No, claro que los tienen, claro que... Y a mí me inquieta un poco la duda que tengo, sin respuesta todavía, a lo mejor no me puedes ayudar, porque finalmente, ¿qué en la vida te da a elegir solo lo mejor de lo mejor? Pues el Instagram son puros imágenes bonitas, el fútbol, los highlights, no saques de banda, qué aburrido, cómo sale el portero, qué aburrido. Y las obras clásicas de literatura y las buenas obras de teatro y todo lo que es la cultura, todo lo que envuelve un proceso creativo, admirativo para poder disfrutar realmente lo que tienes enfrente de ti. ¿No te parece que es un desperdicio? ¿No crees que esas nuevas generaciones a las cuales yo no juzgo, simplemente observo, se están perdiendo de tantas cosas en el camino por esa prisa? Se está perdiendo que no las puedan recuperar. La contemplación, la apreciación, la estética, que no tiene que ser la estética de Instagram siempre, ¿no? O sea, que es la estética dominante hoy o dictatorial hoy, ¿no? O sea, así es. Vamos a decirlo así, en términos de estética de observación, el fútbol era más parsimonioso antes, incluso en el juego, incluso en lo táctico. Sí. Y cuando se transforma en un deporte de alto rendimiento y en una industria global tan comercial como la que hoy tenemos, ¿hay otros factores más importantes quizá que el propio juego? Bueno, es que también el propio juego es un buen motivo para comercializar, ¿no? Mira, yo leía, por ejemplo, para la Premier League de Inglaterra el próximo año, varios equipos, pero cerca de la mitad de los equipos pierden su contrato de patrocinio en las camisetas porque estaban patrocinados por casas de apuestas. Y en la Premier, que son muy conscientes, dijeron hace 3 años, ¿por qué no nosotros clubes nos autocensuramos? Vamos a autovetarnos. No hay ninguna ley en Inglaterra que prohíba que aparezca, como en otros lugares como Chile, alguna publicidad en las camisetas de los jugadores profesionales. Dijeron, vamos a darnos 3 años por los contratos que están corriendo para tener nuevos patrocinadores y excluir las apuestas de las camisetas. Porque hay ciertos efectos de ludopatía. No relacionar al fútbol con eso que provoca una adicción. Es correcto. Y que a veces provoca corrupción en el mismo deporte.
Es correcto, sobre amaño todo de juegos. Sí, sobre todo de las casas de apuestas clandestinas, pero finalmente entramos al rubro apuestas. Sí. Bueno, los clubes de Inglaterra están cerca de perder para la próxima campaña, terminando la Copa del Mundo, algo así, no quiero mentirte, pero recuerdo que la cifra es de más de 150 millones de euros por patrocinios, al suprimir todo lo que tenga que ver con apuestas. La camiseta está bajando de precio, oferta, obviamente, demanda, sí. Y hay por lo menos 8 equipos, algunos de ellos importantes, que no tienen patrocinio todavía a esas alturas para la próxima temporada. Sí, ¿te acuerdas cuando las playeras no tenían patrocinadores? Hoy ya a veces no sabes ni cómo es la playera del equipo porque tiene más anuncios de colores, ¿no? Claro, y tiene, creo, Enrique, una explicación muy sencilla y que es aritmética. Antes el fútbol era como tu mascota, me parece a mí. Déjame hacer ese símil. Era tu animal doméstico que querías, que abrazabas, disfrutabas, jugabas con él. Tu momento feliz. Tu momento feliz. Hoy el fútbol es tan exacerbado en la parte económica que también hay que mantener los contratos de los futbolistas. Yo de repente sonrío un poco cuando colegas míos, algunos muy cercanos y muy queridos, dicen, no, es que todo lo ven como negocio. Perdón, salvo las ONGs o las empresas o las organizaciones altruistas, ¿quién no ve cualquier actividad como negocio? Claro, tiene que ser lucrativo, por lo menos mantener sus estados financieros en cero, ¿no? Vamos a pensar en el peor de los casos. El fútbol, si recordamos Harry Kane, que se va por 100 millones de euros al Bayern a los 31 años de edad, ¿de dónde salen esos 100 millones de euros? De la estática, de la publicidad de las camisetas. De los derechos de televisión. De todo eso, exactamente. Entonces, sí, y como es una inflación galopante, la de los contratos de los futbolistas y cuerpos técnicos y agentes, pues todo lo demás también sigue esa progresión geométrica. Entonces, claro. El fútbol, yo recuerdo un poco a Serrat, ¿no? Cuando cantaba, a la flor se le olvidó el olor de la flor. Al fútbol de repente se le olvidó lo que era para hacer otra cosa. Sí. Hablando de olores. Pienso que sí. Porque hoy se trata de eso. Hoy también se trata de eso, claro. Cambian las playeras más que los calzones los equipos. Para que compres ya cuando una y tienes otra la y nueva otra. Que te costó 6 meses ahorrar para comprártela, ya salió la nueva o la de visitante que nunca van a usar. O la de un solo partido. O la de un conmemorativa. Solo conmemorativo. Sí. O la que es de un color que nunca ha usado tu equipo, ¿no? Fuchsia, por ejemplo. Sí, exacto. ¿Por qué el fuchsia? Para vender, está bien. El fútbol y sin embargo se mueve y sin embargo rueda. Y se mueve bien. Te digo, cabe todo. Oye, ¿cómo sobrellevas eso finalmente, no? Con esto que eres consciente, digamos, eres un periodista deportivo que no solo habla de fútbol, que utiliza muchas veces al fútbol como un pretexto para hablar de la vida, para hablar de la sociedad, para hablar del mundo, para hablar de crisis sociales, de lo que sea, alrededor del fútbol, que despierta ese deporte muchísimas pasiones, como bien lo decías al principio, no solo en la cancha, sino muchas veces fuera de ella. Y como me decía Juan Villoro algún día, no todo está en la cancha, muchas veces está en los palcos, en las cúpulas, en quien decide. ¿Cómo sobrellevas esta especie de personaje Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de pronto crítico con un deporte en donde trabajas y donde pues te ganas la vida también y que difícilmente vas a poder cambiar, digamos que el ideal y la esencia del fútbol a como está hoy como industria globalizada y algunos dirán gentrificadora hasta de la ilusión? Correcto, mira, qué interesante. A ver, por supuesto que sería muy pretencioso que yo quisiera cambiar algo. No, si se logra como consecuencia de alguna expresión mía que alguien de repente lo empiece a pensar también, qué maravilla. No aspiro más porque es muy difícil aspirar a más que eso. Y yo, bueno, soy comentarista deportivo que trato de analizar el deporte en primer lugar desde el punto de vista justamente deportivo. Después sí trato de cruzar un poco las fronteras para ver y qué de la vida y qué de la economía y qué del pequeño niño que quiere ser futbolista y encuentra 10,000 trabas para llegar y a lo mejor nunca llega. Hay tantas vertientes, ¿no?, en el fútbol que por eso creo que es un buen reflejo de la vida real. Sí, es un deporte a través del cual aprendemos geografía, al saber, oye, ¿y dónde está la República Democrática del Congo? ¿Y dónde queda Cabo Verde? ¿Y dónde queda? Y es fascinante, me parece, el saber, y esas aficiones, ¿cómo se comportarán? ¿Los sentirán igual que nosotros? ¿Cómo van al estadio? ¿Cantan? ¿No cantan? ¿Cómo le hacen?
Hay unas muy conocidas, europeas, sudamericanas. O sea, los rituales de la tribu, digamos. Los rituales de tribus muy ajenas y muy distantes a nosotros, pero que son parte de ese mismo mundo del fútbol, ¿no? Eso me apasiona muchísimo. Ahora, otra vez citando al admiradísimo Juan Villoro por ti. Saludos por mí, a Juan. que él también comenta, ¿no? Me parece que en Los Héroes Numerados, en su último el más reciente libro, sí. Creo que ahí es donde dice, porque desde Juan Villoro me sé todo, más o menos el derecho y al Dios revés. es redondo, toda la enciclopedia. Desde los 11 de la tribu, Dios es redondo, ida y vuelta, muchas. Pero él decía, el fútbol, y creo que la humanidad también, es tan maravilloso y tiene tantos ángulos. Si el ser humano es capaz de componer sinfonías como las de Beethoven, pero también de sostener guerras inútiles como las que ha sostenido durante toda su historia en busca del poder, ¿por qué el fútbol no podría también incluir el bueno y el malo? ¿Sí? Él decía, los futbolistas componen lo que descomponen los directivos en los palcos. Que es cierto, pero también los directivos tienen que arriesgar su dinero para que esto suceda. Entonces, es un engranaje que podría parecer perverso, pero cuyas piezas que juzgamos de repente como malas, como nefastas, porque hay muchos actos de corrupción, también son necesarios no en cuanto a la corrupción, sino en cuanto a su existencia. A gerenciar un deporte que es un negocio, además, y una industria. Exactamente. Alguien tiene que hacer ese, como dicen, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien lo tiene que hacer, claro. A veces lo hacen muy sucio, ¿no? Así es. Y a veces no. Mira qué interesante, Enrique. A propósito de lo mismo, yo leí hace poco, en Italia están vueltos locos, ¿no? Italia no viene un mundial por tercera ocasión consecutiva y no se la pueden creer. Además, stronzos de merda. Sí. Y un análisis que leí que me pareció muy interesante decía que hay dos grandes motivos. Uno de ellos es que a la llegada de los jugadores comunitarios, desde que la ley Bosman abrió las fronteras, hizo más cómoda la vida de los directivos porque era más sencillo, y sigue siendo más sencillo, comprar a una estrella que formarla. Volver a un futbolista es un acto de magia. Tiempo, dinero, esfuerzo. Es artesanal, ¿no? Porque puedes tener un muy buen prospecto. Pues es como que si a un niño de 15 años ya lo haces título, maestría y doctorado. Claro. Y para con llegar dinero, al doctorado, con dinero. Y con dinero, y con fama, y con un montón de cosas que lo distraen y lo desvían del camino. Pero bueno, ellos dicen eso. Finalmente, el que hoy tenga el derecho al trabajo, que es bueno por sí mismo, pero que le quita opción al fútbol local de seguir produciendo jugadores, ya le quita un poco de alma al fútbol de cada país. Y la otra que decían es simplemente el que la venta de franquicias a fondos de inversión, y en Italia particularmente empresas de los Estados Unidos, le quitaron el alma al directivo, porque no ves a Silvio Berlusconi peleándose por su Milan. Con todo y lo malo que también hubo en la ecuación de su vida, ¿no? Sin duda. Pero, es decir, hay factores que le chupan de los fondos de inversión y fracasó. Por cierto. Pues no fracasó porque ni siquiera sucedió. No lo aceptaron, pues. No lo aceptaron, pero hay algo curiosísimo, Enrique. Después de que se echa para abajo en México, creo que por cuestiones más de grilla política y de territorialidades. Qué raro, Eso es nuevo, ¿no? Eso no pasa en México, no se preocupen. Ese mismo fondo de inversión, el mismo, que el propio Atlético de San Luis primero apoyaba y después se desdijo, resulta que compró una buena parte de las acciones del Atlético de Madrid. ¡Qué curiosidad! Y ahora que están en venta otras franquicias, Querétaro entre ellas, también fueron vendidas a fondos de inversión. Entonces, o sea, sí, pero nomás para mis burros. Bien lo dijiste. O sea, que se haga la ley, pero en las mulas de mi compadre, como decía el dicho. Bueno, ya no sé si lo dije bien, ya estoy haciendo un chapulín colorado. Pero lo entendimos. Pero la idea es esa. Sí. Pero la idea es esa. Vamos a un cara a cara. Si estuvieran en una cancha de fútbol, estas entidades, ¿a cuál le metías tu quincena para apostar por su victoria? Venga. Vamos a imaginar así. Están en la cancha enfrentándose José Ramón Fernández y David Faitelson. ¿A quién le pones la lana para ganar? Uy. Sabía que le iba a costar trabajo esto. A ver, no voy a ser objetivo. ¿No? A José Ramón. Somos sujetos, ¿no? Somos sujetos a José Ramón. De repente, ¿por ser tu ¿para maestro? hacer qué? Porque él creo que reunía
y sigue reuniendo, pero bueno, los años te van quitando algunas herramientas en el camino y te va dando otras. Creo que Ramón siempre actuó con elegancia, personalidad, una gran voz, un gran dominio de la cámara, y a mucha gente no le gustaba cómo narraba José Ramón. A mí me encantaba cómo narraba José Ramón porque era muy sobrio y era de mucha personalidad e incluía la crítica al momento de la narración. Entonces, como que es manejar varias pelotitas al mismo tiempo. Y sí, también te diré, José Ramón no era de los que como maestro, que sí lo fue de mí y de muchos en esa generación, incluyendo a David, José Ramón no te llevaba la mano para hacer caligrafía. Solo te decía, fíjate cómo lo hago yo y dale. Eso tú te tenías que dar cuenta. Y yo aprendí muchas cosas de él observándolo, más que por consejos suyos. No era alguien que aconsejara demasiado, pero había buena comunicación. O sea, asumías ese estilo y lo adaptabas a tu propio estilo. O le imprimías pero tu propio fíjate, no, estilo. más que el estilo era la forma de prepararse, la forma de juzgar las cosas, la forma de manejar una mesa de debate, la forma de imponer su personalidad. O sea, fue un taller periodístico. Fue un taller, fue periodismo deportivo. Durante 15 años. Y en alguna parte de esos 15 años, todos los días. Cuando empezamos con los protagonistas en vivo, en radio, que luego se ve la televisión, era diario tener esa convivencia. Y José Ramón sí me distinguió con ser, digamos, en varias cosas su mano derecha. Y aprendí más todavía con todo eso, ¿no? Y David me parece que tiene. O sea, porque una cosa es el glamour de las cámaras, los micrófonos. Sí. Pero a ver, aviéntate la de los viáticos, los presupuestos, la logística de cubrir un mundial. El manejar egos, Enrique. El manejar egos. Eso es lo más difícil de esta industria. Yo creo que de muchas, claro. Bueno, deja tú en el fútbol, ¿no? Manejar un vestidor. Sí. Ahí te encargo manejar un vestidor, ¿no? Sí, nadie está conforme y todo el mundo quiere más y tienes que promediar. Y entonces yo aprendí tantas cosas de José Ramón que mi apuesta tiene que ir por quien me enseñó más. David lo considero un elemento súper peculiar. Creo que no hay otro como él en el medio. Hay algunas imitaciones que no le llegan, me parece. No le llegan. Nombres. No. Es audaz, es arriesgado, de repente un poco irresponsable, pero es de la gente que mueve la aguja. Sí. Mueve la aguja del rey. Es un diferenciador. Es un diferenciador, exactamente. Él entró a noticieros a través de la invitación que yo le hice y bueno, despegó como... Él no quería. Subió como la espuma. Era muy tímido pero un tipo con una capacidad de trabajo bestial y una persona distinta en su personaje. Shakira contra Madonna, ¿a cuál le apostarías? A Shakira. ¿A Shakira? ¿Por lo latina? ¿O porque factura? Ay, no, las dos facturan. No, las dos facturan. Bueno. ¿De qué tamaño? No, por empatía. No, Shakira siendo una superestrella, pues es una de las nuestras. Porque ha sido su vida, porque le ha pasado, por cómo se ha levantado, por cómo canta, por cómo convoca. Y me quedará siempre más cerca alguien de nuestra banda latina que alguien, pues, una superestelar de otra época y que se mantiene como Madonna. A las dos las has cantado. Lejana, no, ninguna de las dos las he tratado. No, cantado. A las dos las has tarareado. Seguro, sí. Canto a las dos las has bailado. Sí, bailo muy mal, pero también. Sí. Oye, pero ¿qué canción de Shakira es tu favorita? Las de la primera etapa me gustaban mucho. Ayer es igual que yo porque las trovas destruyen. O sea, las de guitarrita, sí, las de pies descalzos, ¿no? Era ese disco, ¿no? El primer. Sí, cuando hablaba de Marx y o sea, cuando le metía como retruécano ahí. Ahora el Waka Waka pues también es muy futbolero y también. Oye, ¿te acuerdas que estuvimos juntos en Sudáfrica, por supuesto? 40 y tantos días. ¿Cómo no me voy a acordar? Todos los días escuchábamos el Waka Waka de Shakira, que yo dije, no, ya. 10 veces al día. Hoy la prefiero que lo que estamos oyendo hoy del Mundial, 26. Yo también. Martinoli frente al Perro Bermúdez. Que digamos que serían como el padre de ese estilo y el sucesor, de alguna manera, en esos tiempos, ¿no? Iría más con el Perro Bermúdez. A ver, de Cristian me gustan muchas cosas, ¿eh? Muchas. Me parece un gran narrador. Sí, me imagino cuáles no. Que tú lo vipearías cada 2 segundos. De repente, ¿no? y creo que lo han moderado bastante, pero en algún momento sí creo que el bullying hacia el propio aficionado que estaba ahí comiéndose una paleta y decían cualquier cosa de él, hacía no me como gustaba. Muchos Pacos Stanleys. Sí, exactamente. Y creo que eso lo han moderado muy bien, tiene un gran ritmo, maneja la emotividad junto con la ironía, y eso es sumamente difícil. Pero a mí siempre me ha gustado mucho más la narración épica.
Sí, como Ángel Fernández me parece que nadie más. Tú lo viviste, yo lo viví. Y era la cosa. Fútbol y otras galaxias. Ahí fue nuestro compañero. Nuestro compañero en la W. Por supuesto. Bueno, su último trabajo de Ángel durante años fue justamente con nosotros. Con el Che Ventura. Y con los dos Ventura, con Fernando Alonso, con Arapio ya. Era una mesa padrísima que te llevaba a otras galaxias, ciertamente. No, te los encontrabas en los pasillos y era quedarte ahí media hora platicando. Sí. Y si te querías ir no te dejaban, te seguían platicando, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la narración épica, más que la narración crítica. Sí, porque vivimos en un ambiente tan lleno de crítica, polarización, cosas negativas, que el fútbol lo que tenga bueno, sin mentir, resáltalo. Y creo que Ángel era el máster de todo ello. Y luego el Perro Bermúdez, un estilo, déjame decirte, me parece más popular que versallesco. Exacto, de frases y esto. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, los apodos que ponía Ángel Fernández eran como cuando los ingleses te ordenan caballero. Ajá. Eran para ordenar caballero al confesor Cornero, al pierna fuerte Sánchez Galindo, al Cirano. Sí, no eran apodos peyorativos. Exactamente. Eran ni era por algo que se te ocurrió. Del deporte, de su... Tenía un trasfondo. El sheriff Quirarte, exactamente. ¿no? El arquero de la selva. Los hacía personajes, exacto. Bueno, ¿de cuánto nos acordamos? Casi de cómics, como los que te gustaban. Casi de cómics, sí, exactamente. Batman versus Superman. ¿A quién le apuestas más? A Batman. Eres más batmanesco que supermanesco. Sí, yo desde ya me cae mejor Francisco Javier. Sí. Mis cómics eran de los dos, Batman y Superman. Nos llevaba al estadio y los veía. Pero dentro de la irrealidad, Batman me parece más cercano porque no vuela. Superman sí vuela, ya me queda muy lejos. Es más humano, vamos a decirlo así. Exacto. Y además más conflictuado el personaje, ¿no? El personaje de los cómics más rudos. Sí, o de la trilogía de Christopher Nolan, que es, para mi gusto, la mejor película o la mejor serie de superhéroes del universo mundial. Correctísimo. ¿No? Sí. No importa si es de Marvel, de DC o eso... A la gente no le importa si el equipo es de Televisa o de TV Azteca. Claro. Quiere ver buenos partidos. Por supuesto. ¿no? Y verlos jugar alegres. Supuesto. Aunque pierdan como el Toros Neza, ¿no? Claro. Messi contra Ronaldo, que son creo que las dos grandes figuras de nuestros tiempos todavía. ¿A quién le apostabas? A Messi. 100%. A Messi, sí. ¿Por qué? Mira que yo lo voy al Madrid y soy fan de Cristiano Ronaldo. Pero creo que Messi hace que el equipo juegue como debe de jugar. Y Cristiano Ronaldo es un jugador que por sus dotes individuales es la gran figura que podría jugar sola. Sí, Messi es el distribuidor, es el que tiene gol. Cristiano Ronaldo es el goleador. Es el goleador. Pero tiene más funciones en la cancha que solo meter goles Messi. Yo creo que Messi puede hacerte bueno a un mal equipo como lo hizo Maradona muchas veces, como el Napoli. Cristiano Ronaldo por sí mismo creo que no puede hacer bueno a un equipo. Por eso voy más con Messi. Creo que sus dotes... ¿Quién vende más playeras? Yo creo que van empatados hoy. México 86, México 2026. 40 años después. Es muy injusta esa. Yo sé porque todavía no pasa el Mundial. Porque no ha sucedido, claro. Pero en cuanto a la selección nacional, pongámonos de referencia. La selección mexicana del 86, 2 meses antes del Mundial o 1 mes antes del Mundial. No sé cuándo se publique esto, pero bueno, no importa. Ya hagan ustedes sus referencias después a todo lo pasado. Versus esta selección que está esperando el Mundial. A ver, es consideraciones, ¿no? A ver. El porqué de la injusticia. Ya sabía que se iba a poner difícil. Porque no, difícil. Y muy contextualizante. Sí, está bien, me gusta. Es que esa selección, en primer lugar, tenía jugadores de enorme personalidad. Miguel España, Tomás Boy, Javier Aguirre, Pablo Larios, Hugo Sánchez, Fernando Quirarte, era puro monstruo. Todos eran los jefes de su respectivo camerino. Cada uno de ellos mandaba en su vestidor. Y solo Hugo Sánchez jugaba afuera. Lo que permitió que esa selección estuviera junta durante un año preparándose. Un año entero y llegamos al quinto partido. Exactamente. Y jugando... Bueno, llegamos fue una manada. No, sí llegamos, cómo no. Cuando pierden ellos, pero cuando ganamos todos. Así es. Exacto. Hoy veo una selección que tiene que apelar a su conjunto. De los últimos partidos, ¿no? Sin contemplar las fechas en que eso se ha escuchado o visto, pero los últimos amistosos contra Portugal y Bélgica, por ejemplo, sobre todo el de Bélgica, el segundo tiempo, me dio la razón y me dio tanto gusto.
de siempre pensar que la selección podía mejorar aún en sus malos momentos. Aún después del 4-0 contra Colombia, cuando todo mundo pide la cabeza del técnico, no hay nada más vulgar que pedir la cabeza de un técnico. Eso lo hace todo mundo. Lo más fácil. Claro. Y es un poco con la borregada. No, es decir, a ver, si Javier Aguirre va por su tercera Copa del Mundo, ha hecho lo que ha hecho en Europa con equipos medianos como lo es México. México también es un equipo mediano, pero apelando a morder, a ser agresivo, a tapar la salida hasta allá arriba donde están los defensas de Bélgica en este caso, y después dominar el juego. Con Portugal hizo más o menos. Con Portugal también fue un partido más lento. Sí. Yo creo que se cuidaron. Creo que la parte emocional del estadio, la reapertura, etcétera, creo que pegó un poquitín. Y el otro se jugó en Chicago, ¿no? Entonces hay otros elementos vendos favorables a México que haber jugado en el Estadio Azteca o en el Estadio Banorte. Pero yo a esa selección le tengo confianza. Al 2026 le tengo confianza. ¿Estás consciente que eres como del 10% de los que le tienen confianza, ¿no? De la gran mayoría. O del 9, sí. O del 9. Sí. Yo sé que no es popular lo que estoy diciendo. Sí. Oye, pero ese momento en donde te ha de pasar lo mismo, porque nos pasa. Falta un minuto para que empiece al aire una transmisión, un programa, un partido, una narración. Ya cuando llega ese momento hay una especie de transformación invisible, sí, que está potenciada por la adrenalina, sin duda alguna. Totalmente. Y que hace que das tu mejor versión, quién sabe cómo. Sí. Pasa lo mismo con los jugadores, me imagino. Pienso que sí. Y eso lo experimentas de verdad por dos motivos. Uno, jugar un mundial. Y dos, y solo le va a pasar a 3 países en el 2026, hacerlo en casa. Pero la verdad, contra Estados Unidos y Canadá sí ganamos. Sí. Nosotros tenemos la salsa de la tribuna, la afición entregada. Ahora, ahí fue una deuda, todo, ¿no? Ahora sí fue una deuda de juego, ¿no? O sea, le cayó el FBI a Estados Unidos, o Estados Unidos a la FIFA con el FBI en 2015. Sí. Les arruinó la fiesta y el negocio un poco, y luego, pues como perdieron esa selección de mundial, ¿no? Esa sede, dijeron, pues ahí les va el FBI. De eso se habla mucho, claro. No, como una especie de venganza, y la FIFA dijo, bueno, ya les vamos a dar el 26, pero invita a otros 2 países ahí de Norteamérica como para que... No sé si fue tan así, ¿no? Yo creo que el invita. Te lo digo como percepción del gran público que dice, somos convidadillos, ahí nos están dando migajas, 13 partidos de 104, pero ahora que hay más equipos, no sé qué, pero fíjate, la final va a ser allá en potencialmente, Nueva York. ¿Cuántos de México? En casa. 2, 3. 5. 5. Bueno, si llegamos... bueno, tienes que pasar en primer lugar y hacer la tarea. Van a ser 5 partidos. El grupo no es el más difícil. Octavos de final, ¿no? De hecho, con tanto equipo no hay tanta dificultad ninguno, me parece. Sí. A ver, la parte organizativa, directiva, esa tarea ya se hizo. Javier Aguirre, vas con tus chicos a ver ahora qué vas a conseguir. Nada de que te vas a ir a Monterrey luego y que... Primer partido es en la Ciudad de México, el segundo es en Guadalajara, el tercero regresan al Azteca. Y luego si pasa en primer lugar, el cuarto es en el Azteca y el quinto también. Ahora en el 86 y en el 70 no tuviste esa oportunidad. Se fueron en el 70 a Toluca y perdiste contra Italia 4-1. Correcto. Y en el 86 a Monterrey con Alemania y perdiste en penales. Correcto. Después de un 0-0 que pudo haber sido otra cosa. Sí pudo, sí, tienes razón. Pero pues... Entonces esa óptica de ser convidadillos, yo no estás tan de acuerdo. No estoy de acuerdo por esas dos cosas. Uno, México ni en los 2 mundiales que tuvo completos pudo jugar tantos partidos en su casa. Bueno, en su casa sí se hubieran pasado a la final, sí, ¿no? Claro. Pero creo que ahí está protegido. Tener 5 partidos posibles como afición mexicana, aunque no vayas al estadio, que no tengas boleto. Puedes decir, mi barrio me respalda, ¿no? A mí no me importa si República Democrática del Congo va a empatar con Ahora, los jóvenes que vimos en la inauguración del Azteca, el público, siento que sí es un reflejo como de la sociedad. Los chavos, las chavas están diciendo, estoy pagando 40,000 pesos por un asiento del que además ni se ve, que hubo casos, ¿no? Atrás de las porterías, sí. Que son los más baratos y estaban en 40,000 pesos. No, estaban en 2,000 pesos. Igual está mal, pesos, lo igual que sea. Igual está mal. Y yo quiero verlos ganar, porque como yo consumo shorts, como yo quiero todo peladito en la boca, o directita y al pie, o que sea emocionante como un video en Instagram, pues voy al partido y como eso que pasa, que hemos cambiado el consumo, y ya no estoy las 2 horas atendiendo el fútbol, sino que veo los highlights, ¿no? El resumen chido donde están las mejores jugadas. Si acaso, pues ya versus la realidad es como
salir con alguien en Tinder, ¿no? O sea, su foto en Tinder y su foto cuando pasas por él o por ella, ¿no? Y dices, a ver, alguien me está estafando aquí. Y entonces, abucheos ante un buen juego, ¿eh? Y Rafa Márquez Tú lo diciendo, estás diciendo, claro. ¿por qué me están abucheando? Pero también, pues, es la democracia, ¿no, Francisco? Hombre, del estadio. Sí, a lo mejor es democracia que yo ahorita me agarra a patadas tu maceta porque se me pega la gana, ¿no? No lo voy a hacer, porque tengo una educación y un respeto para no hacerlo. Además, me gusta tu maceta. Pero Gracias, la puso Majo aquí con todo cariño. No, a ver, yo creo que sí somos un público, particularmente el capitalino, una parte de ese público me parece poco conocedor, o por lo menos que reconoce poco cuál es nuestra realidad como equipo. México nunca ha sido potencia mundial en fútbol. Desde 1930 nos lo estamos preguntando. ¿Servimos para jugar ese deporte? Cuando fuimos al primer mundial en Uruguay, en el 30, México fue el equipo que inauguró el mundial, recibió el primer gol, fue el primer goleado y fue el primero que no pudo ganar con ventaja numérica porque el portero de Francia se lastimó antes del medio tiempo y no había cambios. Y eso lo seguimos arrastrando con más o menos actuaciones que nos dan mucha ilusión, por supuesto. Pero el ignorar lo que era Portugal, yo creo que la gente, a ver, si entra el gol de la hormiga, porque yo veo análisis muy concienzudos de que este pueblo fraccionado, que lo está polarizado, que lo está en el fútbol, gritó eso, porque fíjate que si mete el gol la hormiga González, no pasa nada de eso y la gente sale echando porras y jugando fútbol con Pero siempre no dependemos en el fútbol y en general en la vida en México, particularmente en Latinoamérica pasa mucho también, de ese momento, de esa esperanza, de ese anhelo de decir, este candidato sí es bueno, voy a votar por él, a la mera hora, toma la barbón, te defrauda. Claro. Pues para eso están los futbolistas, para eso ganan millones, no, como pero para darle bien con la cabeza y meter el gol. O sea, te lo digo como Villamelón profesional. ¿Cuánto ganarán los de Portugal comparado con los de México? Bueno. Pues ganan más y les empatamos. Pero los otros son los nuestros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia. Es una pasión que creo que a veces, al ser pasión, no razona. Entonces, haces lo que sientes que tienes que hacer. Mira, yo sé de muy buena fuente que Gianni Infantino, el propio presidente de la FIFA, cuando escuchó los oles a favor de Portugal y el grito homofóbico, se salió de quicio. No lo podía creer y luego el presidente de la FIFA en el palco del Estadio Azteca. Sí, señor. Dice, ¿qué está pasando aquí? Primero, el grito homofóbico que de plano ya no sé cómo vamos a aprender a no gritar eso. O sea, ¿por qué no le gritas lo que tú quieras. Pero ¿por qué tiene que ser esa palabra? Sí. Y otra es darle la vuelta a tu equipo, ¿no? Yo siempre pienso porque además le gritaron ese al portero de México. Pésimo, al portero de México. Sí, que digo, no está bien que se lo griten a nadie, ¿eh? Sí, igual está pésimo. Ahí le vipean, porque pues, me calenté, pero... No, tienes razón. Tienes razón. Pero ¿cuántos años llevamos discutiendo eso, Francisco? Desde el 30, tal vez. Bueno, no. El grito menos. Pero son 15 años. Son lastres de identidad, de sociedad, de carencia, de esperanza, de... Yo creo que es enojo, porque si el partido está bueno, la gente no hace eso. Es un enojo con el equipo porque no está funcionando como la gente quiere, porque quiere que le ganemos a Portugal. Y claro que yo también quiero que le ganemos a Portugal, pero hay que poner las cuestiones en una balanza y decir, oye, no viene Cristiano Ronaldo, pero tiene otras 20 y tantas figurotas que sí están jugando este partido. Pero es un poco lo que decías al principio, ¿no? En estas pasiones que no sé cómo tú logras equilibrarlas con razones, que es difícil en general en la vida, pero es esto de decir, me estás arruinando mi momento feliz. Claro. Decía el propio Villoro, ya patrocinado este podcast por Juan Villoro, que nos mete una lana. Sí, no manches. O sea, es ese momento en donde se suspende la vida para que seas feliz. Se te olvida con el fútbol las manchitas en la radiografía, el enojo con la novia, o con el novio, o con el de novie, los problemas del trabajo, los problemas de la lana. O sea, son esos 90 minutos en donde te puedes desconectar de la realidad. Cierto. Para poder tener tu momento feliz. Exacto. Y cuando no funciona, pues te encabronas. Cuando no funciona, entonces lo de las manchitas, lo de la pareja y lo del candidato lo vuelca sobre el futbolista, que no tiene nada que ver con todo lo demás. Y vamos a una regla de 3.
Me tienes que decir de estos 3 personajes, te voy a decir varias tercias, y de estas tercias tú tienes que elegir a los 3 personajes. Uno, ¿con quién saldrías a una cena íntima? ¿Con quién te casas para toda la vida y hasta la eternidad? ¿Y a quién mandas directo a Palenque, allá al rancho La Chingada, así lejos? Peso Pluma, John Lennon y Paquita la del Barrio. Ay, a Peso Pluma lo mandaría lejos. Lo sabía, apostamos, volvíamos a apostar. ¿Apostaron? No, Eso fue un complot. Eso es un complot. O sea, Peso Pluma descartado. Con John Lennon, Ever Forever, por supuesto que sí. Te casas con John Lennon. Sí, y con Paquita del Barrio, pues un cafecito. Un cafecito. Bueno, es el inicio, ¿no? Un Así tequilita, dicen luego ahora, ¿no? Si quiero un café antes, ¿no? Donald Trump, Gustavo Díaz Ordaz y el Baester Gordillo. Este está perra de Perrolandia Bermúdez. No puedo mandar lejos a los 3. No, tienes que cumplir con la regla de 3. Ok, vamos a ver. Aquí pone un efecto de reloj así de tan, tan, tan. No, con Donald Trump, una comidita para tratar de entenderlo. Ok. ¿Verdad? Un reto titánico. Un reto titánico. Igual nos quedamos en el intento, pero bueno, me parecería interesante. Así en un mano a mano, media hora para. Ok. Venga, vamos a ponerlo Esta así. decantación está interesante. Venga. Luego, ya eliminó Trump. Ya. Gustavo Díaz Ordaz y el Baester Gordillo. Yo creo, o sea, de casarme con uno para siempre. Ajá. No, pues ahí sí, no, fíjate. No tenemos esa pieza. No. ¿Te digo cómo lo resolvería? Sí. Mando a la chingada a Díaz Ordaz por el 68, el 71 y todo lo que hizo, sin duda. Y pues sí me caso con el Baster. Pues mira, total. Tiene bastante recurso. Oye, qué para pasarla romántico. bien. Le podemos cambiar su idea de lo que es la educación pública. Mira, muy que además bien. tiene que ver con el deporte. Y ahí sí creo que dejó mucho que desear. Más allá de otras la cosas. cara que nos presentó públicamente, ¿no? Sí. Creo que sí le faltó eso de la educación física en un país que hoy vive con problemas de obesidad, de hipertensión, etcétera, ¿no? Sí. De formación. Mira, y ahora que te cases con ella, pregúntale de mi parte, por favor. No, una cosa. me la ganaron hace poquito y uno más joven que yo, mano. Mira. Imagínate. Yo le preguntaría cómo hacerle, porque aquí hablamos de las escuelas de la Ciudad de México, a lo mejor de cierto nivel en donde tendríamos que hacer deporte, es cómo podríamos influir para que el deporte realmente fuera, no una clase de educación física donde el maestro cobra lo que cobra, si es que cobra, donde los alumnos lo que quieren es que lleguen a la escuela porque no han ni siquiera desayunado. Claro. Escuelas rurales, escuelas en muchas partes de la República Mexicana. Primero darles de comer y luego les pagan hacer deporte. Y cómo hacerle para entender efectivamente que el deporte, sin ser eslogan político, sí es salud. Y las potencias mundiales tienen un gran presupuesto para el deporte. Salud física y salud mental. Totalmente. Pierre de Coubertin, ¿no? Y muchos Correcto, otros. correcto. Los grandes griegos, soñadores del deporte, claro. Mente sana en cuerpo sano, etcétera. Eso sí es real, ¿no? Sí, es real. Edson Arantes do Nascimento, Hey. Diego Armando Maradona, Lionel Andrés Messi. ¿Hay que mandar a alguien lejos? Es la regla de 3, Francisco. Pero siempre puedes improvisar. Bueno. O ayudarte yo al final. Por favor, sácame de este atolladero. Soy tu facilitador, amigo. Pelé forever. Así ya. No, pero por supuesto. Lo viste jugar. Lo vi jugar y por eso me convertí en comentarista. Eso marcó. Jugar y por eso tuve tu infancia marcó destino. Totalmente, sí. Y luego de Maradona y Messi, a Maradona sí lo mandaría yo a rehabilitarse una vez más. Eso queda lejos, entonces pues ahí va. Ok. Y Cuba. Con Messi, puede ser a Cuba. Iba mucho a Cuba. Y con Messi una comidita, un cafecito, porque yo creo que Messi en el fondo debe ser un poco aburrido. Y difícil, ¿no? Difícil. ¿Has visto esos videos, no? Del trato con aficionados, particularmente con niños que se meten a las canchas, que comparan todo el tiempo a Messi con Cristiano. Y siempre Cristiano sale ganando porque es el que dice, no, déjenlo, que pase, los carga, los abraza, los besa, les firma. Y Messi ni se... Como cuando fue con Tropa a la Casa Blanca que se quedó. Sí. ¿Qué hago aquí, no? Que también que tenía que... Sí, que pudo haber hecho el pobre. Tiene una personalidad. Es
atípica, extraña, es bueno, aislado, es diferente, aislado, vamos a sí. decirlo así, que cada quien su vida, ¿no? No se está criticando, Sí, porque pero a lo mejor, sí es fíjate, distinta a otros futbolistas sí, famosos. sí es distinta. Estoy pensando si de esa comida con Messi no se quedaría callado todo el tiempo. ¿Cuál es el gol que te ha marcado y que narraste tú en vivo? ¿Cuál es ese momento que dices, lo tengo aquí grabado, fresquito en la memoria, cómo narré ese gol? Lo tengo clarísimo. No es un gol de campeonato del mundo, no es un gol de un extraterrestre como el de Maradona, que no me tocó narrar, sí es en el estadio, no narrarlo. El de Raúl Jiménez, la chilena contra Panamá, son 2 goles que de hecho te voy a decir, busqué el audio, pedí que me lo buscaran en Televisa, y es mi cortinilla de entrada para en las mañanas entrar con Gaby Barker. Claro. Ese gol narrado es el de Raúl Jiménez en la chilena contra Panamá, cuando el mundo se nos había oscurecido y estábamos a punto de quedar fuera de la Copa del Mundo. ¿Esa chilena nos salvó? Ese chilena nos salvó. Además, el momento en el que sucedió el entrando de cambio, la evolución, fue perfecto ese gol. Y otro, el de la Momia Gómez, en el Sub-17 de México. Que estaba vendado porque le habían pegado. Todo lo heroico que pudo suceder. ¿Eso fue en el Azteca o en Torreón? No, ese fue en Torreón. Fue en Torreón, ¿va? Fue en Torreón y Alemania estaba ya eliminando a México. ¿Alemania? ¿Cómo? Que en ese Sub-17 quedó campeón México. Quedó campeón contra México. Uruguay. La final fue contra Uruguay, exactamente. A ver, sí. Yo tengo uno muy marcado tuyo. Cuéntame. Creo que ya te lo he dicho otras veces, pero a ustedes no, y se los quiero compartir. Porque le voy al Cruz Azul, aunque gane. Yo sé cuál. Siempre. El invierno 97, después de 20 y pico de años de sequía de la máquina, León Cruz Azul, partido de vuelta, final del campeonato de torneo corto, creo que era el segundo, tercer campeonato corto en la historia. Cruz Azul están empatando y con eso era campeón de León. Correcto. Van a 0. Y de repente ya en tiempo de compensación, creo que era gol de oro en esa época, no me acuerdo si era gol de oro, porque sí tiraron el penal y se acabó el partido. Terminó, sí. Hermosillo recibe una patada en la cara del portero de León que era Comiso, Sí. al que no expulsaron, de hecho. No. Y debieron haber expulsado como 10 años, yo creo, de fútbol. Sí. Y lo estás narrando tú. Sí. Y lo recuerdo muy bien porque fue el primer título que me tocó ver de Cruz Azul. Y luego pasó un rato. Y luego pasó otro rato, maldita sea la cosa. Pero por eso uno es así, mártir del Calvario. Sí. ¿Cómo fue ese? ¿Te acuerdas cómo lo narraste? ¿Lo tienes presente? Sí, súper presente. A ver cómo que no los narrabas. No lo recuerdo tan cómo fielmente, iba? pero te puedo contar, como dice el propio Juan Villoro, que los goles tienen también una vida personal. Y la tuvo. Bueno. Te voy a contar que esa final, el partido de ida, supimos del resultado en Francia, con José Ramón, Jorge Valdano, porque estábamos por transmitir el sorteo de la Copa del Mundo del 98. Claro, fue ese diciembre del 97. Exacto. Y el partido de ida, pues coincidió con que creo que el día siguiente era el sorteo en Marsella de la Copa del Mundo. Nosotros regresamos a México para narrar esa final y yo al día siguiente, a los 2 días, me fui a Arabia Saudita a la Copa Confederaciones, la Copa del Rey Fahd. El Rey Fahd. Entonces fue de ida y vuelta, ¿no? Y llega el momento del penalti, de Comiso, sí. Yo le he preguntado a Arturo Bricio varias veces, oye, fue venganza que por lo que no lo expulsaste, ¿no? Dijiste, ahora te lo comes ese gol. Dice, no, la verdad es que no vi la intensidad de lo que había ocurrido, ¿no? Vamos a creerle a Arturo Bricio. Y creo que sí era gol de oro. Ahí terminaba el partido ciertamente. Fue el primer tiempo extra. Sí. Y yo le dije a José Ramón, cuando marcan el penal, él narraba el segundo tiempo extra. Ajá. Yo, por el respeto a José Ramón, le dije, quito el micrófono, digo, nárralo tú. Digo, no, es tuyo. No, nárralo tú. No, tú. Pues lo narré. O sea, estaban ahí, como diría el perro, toma, tuya, tenla. Sí, pero muy generosamente, ¿no? Cediéndole un gol que iba a ser histórico, si caía, como fue finalmente, ¿no? Es un gol que yo hoy lo veo y no es un gol muy gritado, porque José Ramón, te voy a decir otra cosa. Yo cuando entro a trabajar con él a televisión, que me costó trabajo y tocar puertas, pues como a todo el mundo nos cuesta, ¿no? Yo ya narraba en radio. Empecé a hacer cancha, me fue muy bien con él, yo tengo ninguna queja jamás de José Ramón. Francisco con bigote en ese tiempo y luego con barba y bigote. Y barba, exacto. Ya algunos años ya te quitaste el look de la barba. Hace como 4. Sí. Sí. By the way. Exacto. Bueno, entonces, con José Ramón te digo que no tengo nada que reclamarle nunca jamás.
en algún momento me dice, no, es que tú quieres narrar aquí, ¿verdad? Yo hacía canchas, programas. Sí, quisiera. Dice, no, es que tú eres muy gritón. Dije, no soy gritón. Yo te oigo en radio. Bueno, es que en radio yo narraba al Atlético Potosino, narraba si no le ponías emoción, estaban de aburridísimos, ¿no? Eso yo le decía. Le dije, a ver, a mí de hecho, cuando grito, de cierta manera se me quiebra la voz. A mí no me gusta gritar porque no se me da gritar como Emilio Alonso, como el Perro. No tengo esa voz simplemente, ¿no? Digo, no me gusta. Dice, bueno, aquí no se grita. Dije, lo tengo claro. Y sí, salvo Emilio Fernando Alonso, nadie gritaba los goles sonoramente en la empresa, ¿no? Emilio y yo entramos al mismo tiempo a trabajar ahí. Entonces, a mí siempre se me quedó. Todos los goles son emocionantes por sí mismos. No hay que gritarlos demasiado. Y era época en que eran muy contrastados los estilos de Televisa y de lo que era ya TV, era ya Imevisión. Sí. Entonces, aquellos son gritones, nosotros no somos gritones. Y además, yo estaba de acuerdo con que a mí no me gusta gritar demasiado, ¿no? Entonces, cuando llega ese gol, sí pensé, ¿qué digo? ¿Cómo lo grito? Dije, el momento, José Ramón al lado, la instrucción, todo, y no lo grité demasiado. No, esos goles de 8 cuadros. Un poco, sí, lo que dije fue azul, porque había entrado en los argentinos, ¿no? Sí. Bueno, los argentinos, los colombianos, los ecuatorianos, Sudamérica es una sinfonía de gritos muy emocionantes. ¿Entiendes lo que dicen? Eso sí es cierto. Y son estilos. Sí, estilos. Pero el tuyo es más sobrio, digamos. ¿No? Yo creo que es más sobrio, sí. Me gusta el más sobrio. A ver, te voy a decir, hoy como que las tendencias también, aunque uno no quiera, lo van arrastrando, ¿no? Y no es que donde fueres haz lo que vienes, porque tienes un bagaje y una experiencia que te hace saber cómo eres y listo. Pero de repente, sí, hoy trato de gritar los goles más de lo que yo lo hacía, porque es la tendencia. Y porque la data manda también, ¿no? O sea, sí. Y el minuto a minuto y no sé qué. No, a ti, ¿cuál es el gol que más te gustó? Además del de Carlos Hermosillo, por lo que el de Manuel Negrete. El de Negrete, perfecto. El gol considerado por la propia FIFA en votación el más bello de la historia. De la historia, correcto. De estética. Cuando tú viste ese gol, lo disfrutaste. Yo lo lloré en un hotel de León porque tenía partido de la Copa del Mundo y de ahí me iba yo al estadio, ¿no? Un partido que era más tarde. ¿Lloraste cuando viste el gol? Viéndolo solo, se encima las lágrimas. ¿En tu cuarto de hotel lloraste viendo el gol de Manuel Negrete? Sí, señor. Y no me vino a la cabeza ningún otro pensamiento más que disfrutar de esa belleza. Creo que eso tiene el fútbol. Tiene tanta perversidad y tantos intereses y de repente tanta maldad y tanta grilla que si te fijas en eso te vas a envenenar. Pero todo eso permite que suceda esa belleza que en el terreno te llena, te provoca la catarsis y te provoca salir contento de un estadio. Yo también quiero hacer una pregunta a Francisco Javier González. ¿Qué de tu juventud? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Qué hubieras querido que sucediera que no sucedió? Qué preguntón eres, ¿eh? Me sales con estas cosas de hace tantos años. Solo porque eres tú te lo voy a contestar. De joven me hubiera gustado, fíjate, no haber sido el consentido de la casa. No haber llegado 7 años después del penúltimo hermano. ¿Por qué? Porque me sobreprotegieron y porque no me dejaron aventurar como mis hermanos mayores sí se los permitieron. ¿Por qué? Porque tenían otras ocupaciones conmigo y con ellos fue distinto. Y siempre los hijos mayores creo que tienen más libertad más temprano que los demás porque requieren tal vez menos cuidado o no hay tiempo para tanta atención. Pero me hubiera gustado ser más aventurero, me hubiera gustado atreverme a más cosas. Pero sí, tenía una madre maravillosa y controladora y un papá que la verdad es que a todo me decía que sí, pero creo que les faltó empujarme a hacer más cosas. Eso hubiera querido que sucediera. Mira qué interesante, yo eso no lo sabía, ¿eh? A ver, vamos a otra pregunta. La paternidad. ¿Te imaginabas que la paternidad tuya iba a ser como fue? ¿Lo pensaste? ¿Te hiciste responsable? Di la verdad. No, tampoco te esponjes, claro que me hice responsable. Yo fui papá a los 25 años y a los 28 ya tenía 3 hijos.
Sí, mis 3 hijos mayores. Y por supuesto que es una sensación la que tienes cuando nace tu primer hijo. Cuando yo recuerdo que el médico, porque además tuve que entrar al parto porque sí lo quería la mamá de mis hijos mayores, yo no quería, pero bueno, tuve que ser solidario. Cuando retiran a Paola, la hija mayor, sí, de la plancha ya para limpiarla y ponerla en su cunita, me dice, doctor, date la vuelta, puedes pasar a verla. Y yo la veo y lo único que pude hacer es ponerme a llorar. Dije, ¿y qué voy a hacer con este paquetito? ¿Cómo voy a hacerme responsable de la vida, de esto que me están entregando? El amor, por supuesto, desde el primer instante, desde que sabíamos que venía en camino y pasaban las ambulancias estando pendientes para llevarnos a la sala del quirófano. Pero no, sí, siempre me hice responsable. Como padre habré fallado en 1000 cosas seguramente, pero ninguna fue intencional y creo que a fin de cuentas hasta hoy veo una convivencia con mis hijos que no cambió prácticamente por nada. Entonces, no te esponjes, sí fui responsable y creo que bastante. A ver, y la última, para no quitarle la chamba a Enrique Hernández Alcázar, que es el entrevistador de este negocio. A través de tu carrera has abandonado muchas cosas. Abandonaste a José Ramón, abandonaste un proyecto de radio, abandonaste un periódico. ¿Hiciste bien en abandonar tantas cosas? ¿No te arrepientes de alguna de ellas? Estás muy pasado con tus preguntas. Solo porque es la última te la voy a contestar. Pero no, abandoné más cosas. Abandoné mi carrera. Yo soy contador público, estudié para contador público con la firme intención de jamás dedicarme a ello porque ya estaba yo en el radio y quería ser comentarista deportivo, pero no sabía si se iba a abrir el camino o no. ¿Y quién en la vida no tiene que decidir? ¿Y quién no tiene decisiones trascendentales importantes que tomar tomando también un riesgo? Porque yo tomé un riesgo. Yo cuando me voy, por ejemplo, de José Ramón, que yo no me quería ir, yo estaba feliz trabajando en Imevisión y siento que iba ascendiendo en mi carrera de una manera muy rápida. Y José Ramón, cuando yo le digo, yo me voy al radio, mi proyecto de radio, me dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? Dejar un proyecto de la televisión abierta de este país, donde solo hay 2, por un proyecto de radio. Él ninguneaba un poco al radio, pese a que él trabajaba también en Grupo ASIR. Por supuesto, él nos llevó a Grupo ASIR. Y yo lo que le contesté fue, tú ya hiciste tu proyecto, tú ya fuiste un personaje exitosísimo, hagas lo que hagas en el resto de tu vida, porque lograste tu proyecto. Lo que quiero es lograr el mío, más chiquito, pero mío. Y sí dio frío de repente exponerte a que las cosas no resultaran, como en un año después comprobamos que no habían resultado como estábamos pensando y tuvimos que ser independientes, el socio que yo tenía, que era Juan Carlos Rodríguez, y yo, porque el grupo así le dejó de interesar el proyecto porque era costoso. Una estación hablada siempre es muy cara en la nómina. Sin embargo, si no hubiera tomado esas decisiones, no sé dónde estaría. Y donde estoy contento, estoy feliz y estoy satisfecho de lo que he logrado. Por lo tanto, sí tomé decisiones, me hice responsable de ellas y no abandoné a nadie. Solo vi por mí mismo y por los míos. ¿Quedas contento con eso? No, gracias por las respuestas. Me identifico mucho contigo, fíjate. Sí, me trae una sensación de familiaridad. Vamos vía satélite al otro lado del estudio con Enrique Hernández Alcázar. Oye, estamos a medio metro, Francisco. Oye, qué bueno eres entrevistándote. Hombre. Qué cosa. Nunca lo había hecho. Ahora sí, eres nuestro padrinazo de honor. Ay, pero, qué maravilla. bueno, ¿retomamos papeles o? Por Ayúdame favor. a aplaudir a las 3 y hacemos la magia digital. Venga. Me suena conocida esa La frase. magia de la televisión. 1, 2, 3. Wow. Francisco Javier González, señoras y señores. Enrique, muchas gracias. Gracias por la Qué conversación, gusto. de verdad es un placer poder conversar contigo. Síganlo en sus redes sociales, FJG-TD. Por Eso. Televisa Deportes, que ya no existe como tal, pero pues así se quedó. Sí, pero no puedes andar cambiando tu nickname cada que... ¿Qué le vamos a hacer? No, ya se Ahí me quedó ese. encuentran. Bueno, ahí en las redes sociales síganlo. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, @Enrique en vivo en las redes. Sigan el canal de YouTube de Ruido en la Red. Denle like, compartan y suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio de esta maravilla. Ay, sinónimo que lo Claro que yo lo diga es. que no es del patio de mi casa, que es particular. Se lava y se riega como los demás. Bueno, solo la parte del pasto, porque no desperdiciamos el agua en este programa. Nos vemos en la próxima edición.
Saludos.